Hablamos justamente de eso, el nuevo aislamiento preventivo obligatorio que decretó el gobierno va hasta el 1 de junio. Sin embargo, el tema se enreda porque la decisión final pasa por los alcaldes. Rubén Darío Bayona, ¿cuáles son los alcances de ese decreto? Catalina, buenas tardes. Mire, con el aislamiento preventivo obligatorio que prolonga el presidente Iván Duque, hasta el 1 de julio se reactivan nuevos sectores de los cuales ya hemos venido hablando. Prácticamente todo el comercio al detal, los centros comerciales, peluquerías, librerías, los servicios generales como los domésticos. Pero el otro aspecto que empieza a complicar un poco la situación es que los mandatarios locales, si ven que en sus territorios las tasas de contagio son altas, deberán coordinar con el Ministerio de Salud y previa autorización del Ministerio del Interior para determinar que no pueden dar la apertura a estos sectores que está autorizando el gobierno nacional. El claro ejemplo es lo que ha pasado aquí en la capital del país, donde la alcaldesa Claudia López mantuvo el aislamiento preventivo obligatorio como está hoy hasta el 15 de junio. En el nuevo tiempo que empieza a partir del 1 de junio del aislamiento preventivo obligatorio juegan el gobierno nacional, los alcaldes locales y de árbitro el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria. La historia es así. El presidente Iván Duque decretó hasta el 1 de julio, es decir, por un mes más, el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país, al que llama aislamiento inteligente. Sin embargo, autorizó la reactivación de nuevos sectores. Comercio al detal, centros comerciales, peluquerías, librerías, museos, actividades profesionales, técnicas y servicios en general, que se suman a las 43 excepciones que están en el decreto 749. Es decir, se reactiva todo el comercio siempre y cuando cumplan desde el lunes los protocolos de bioseguridad. Existe recuperación de la vida productiva, pero no existe recuperación de la vida social. No es que nosotros ahora vayamos con nuestra familia al centro comercial, no se trata de eso. Vamos al centro comercial porque queremos adquirir un producto que necesitamos, como está sucediendo hoy en día. Necesitamos un producto alimenticio, vamos al centro comercial. También se autorizaron tiempos de salida. Niños entre 2 y 5 años, 30 minutos 3 veces a la semana. Menores entre 6 y 17 años, 1 hora 3 veces a la semana. Adultos entre 18 y 69 años, 2 horas diarias. Adultos mayores de 70 años, 30 minutos 3 veces por semana. Y ojo que aquí se empieza a complicar la historia cuando entran a escena los alcaldes. De acuerdo con el decreto, en coordinación con el Ministerio de Salud y la autorización del Ministerio del Interior, los alcaldes podrán suspender la reactivación de los sectores autorizados cuando los casos de contagio sean altos y representen un riesgo. Así ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Bogotá. El Ministerio de Salud, después de haber hecho un estudio riguroso de las variables, en el diálogo con la alcaldía, encontraron que era indispensable tomar una serie de medidas particulares para el caso puntual y regional de Bogotá, de tal manera que no se arrancaba en el mismo momento en que se arranca a nivel nacional. Es decir, que los negocios, empresas o personas de servicios como las empleadas domésticas deberán esperar la decisión final a la que lleguen el Ministerio de Salud, Interior y alcaldes. También les tenemos más detalles de la noticia con la que iniciamos esta emisión y son los 13 casos de contagio registrados en la Casa de Nariño, 8 del personal de seguridad de la Casa de Nariño y 5 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Hace algunos minutos hablamos con Diego Molano, director del DAPRE. A partir de las alertas que surgen con los casos positivos en el Batallón Guardia Presidencial, en aplicación de los diferentes protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 666 del Ministerio de Salud, el DAPRE hace seguimiento de esos casos con el acompañamiento del Instituto Nacional de Salud, se hace un cerco epidemiológico, dando como resultado que hay 5 funcionarios del DAPRE, 8 del esquema de protección, positivos con el caso de coronavirus. Como parte de ese cerco epidemiológico y en materia de prevención, por supuesto, se aplicaron las pruebas al presidente de la República, a su círculo más cercano, a los consejeros y al grupo de apoyo relacionado con el presidente, dando todos negativo en estas pruebas. Diego Molano ha señalado que el 80% de los funcionarios de la Presidencia de la República están en teletrabajo y que se intensificaron los protocolos de bioseguridad en la Casa de Nariño. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Gracias, Rubén. 1:09 de la tarde, pero el gobierno también anunció que hay algunos sectores que continúan en cuarentena, que no tienen aún autorización para esa reapertura. Catalina Vargas nos cuenta, Catalina, ¿qué sectores son?
Vanessa, pues son 7 actividades las que definitivamente permanecerán cerradas a partir del próximo lunes, como lo son eventos masivos, bares, discotecas, casinos, juegos de azar, cines, teatros, gimnasios, al igual que actividades deportivas grupales. Frente al tema de los restaurantes, se sigue permitiendo los despachos a domicilio y también para llevar, pero no está permitido el servicio al público. ¿Qué dicen estos sectores? Estos sectores entienden que se trata de una emergencia sanitaria, pero lanzan un SOS al gobierno para poder subsistir en medio de esta pandemia. Ya son más de 2 meses en el que la fiesta en estos lugares se apagó. Hoy el panorama es incierto para los dueños de bares, lugares de esparcimiento como billares, casinos, bingos, juegos de azar, entre otros. Estamos en completa caja en cero. Esto nos expone muchísimo porque es un sector que en este momento se encuentra amenazado y vulnerable, que no hay tampoco no hay una vía, no hay una fecha clara de cuándo podemos activarnos. Pero estas no son las únicas actividades que no se habilitarán a partir del 1 de junio. Este listado de actividades tampoco está autorizado. Eventos públicos o privados que impliquen aglomeración de personas, establecimientos de esparcimiento o diversión como bares, billares, juegos de azar o discotecas. Los restaurantes seguirán atendiendo a domicilio o por entrega para llevar. Gimnasios, piscinas, spa, canchas deportivas y parques infantiles, cines y teatros, prácticas deportivas grupales, servicios religiosos que impliquen aglomeración. Los empresarios de eventos masivos están gravemente afectados con la crisis sanitaria, por eso piden la ayuda del gobierno. Nuestra situación financiera pues es realmente precaria en este momento, no contamos con ningunos recursos, nadie en el sector, no estamos, digamos que, produciendo nada, entonces la verdad que estamos parados todos. Igualmente desde el sector de las artes, que seguirá cerrado, cuentan cómo están manejando la crisis. Nos hemos encontrado en este momento de pandemia con una situación insospechada frente a los espacios teatrales y esos espacios del encuentro de las artes. Por eso en este momento un mensaje muy claro para nosotros es la conversación con el sector de las salas teatrales. Los gimnasios se quedaron sin músculo, por eso claman auxilio. Nuestro llamado es para que por favor el gobierno y el Estado colombiano nos apoyen y nos permita la reapertura de estos centros de acondicionamiento físico, que realmente somos parte fundamental de la solución y no del problema. Finalmente, iglesias y centros religiosos tampoco podrán reabrir sus puertas, justamente para evitar las aglomeraciones, por lo que se deberá seguir con estos encuentros desde casa. Quiero mostrarles el panorama en este sector de la capital del país que generalmente movía cientos de personas. Hoy se ve así, completamente desolador. Por eso lanzan un SOS al gobierno para que les permita reactivarse de alguna manera en medio de esta emergencia sanitaria. Desde el norte de Bogotá, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.